Un grupo de 4 amigos universitarios tuvieron la idea de visitar el cementerio por la noche. 2 mujeres y 2 hombres. Querían jugar con la ouija, algo que ninguno de los presentes había hecho antes. Visitaron el mausoleo más antiguo que encontraron en el cementerio. Y cuando empezaron el juego, uno de ellos comenzó a reír desenfrenadamente como un loco. Nice. Okay. Este se decía satánico y argumentaba que quería ser poseído por un demonio. Al menos, es lo que decía en cierto son de broma. Los demás, a pesar de que les parecía extraño el comportamiento de su amigo, siguieron jugando tratando de hacer que la tabla funcionara. Pero después de varios intentos, todo quedó en una simple noche de juego y risas. Sin embargo, no tenían la más remota idea del portal que habían abierto, ya que aquella tumba que osaron visitar tenía un cuento y una raíz bastante tenebrosa. En esa tumba se decía que estaba enterrado un demonio, uno que hace mucho tiempo habían encerrado, pero ellos, sin saberlo, lo habían liberado con su estúpido juego. Fue así que, a pesar de la extraña reacción de su amigo, los jóvenes tomaron todo como una broma, como simple casualidad o como resultado de los nervios. Pero el caso es que esa noche no se enteraron de absolutamente nada. A los pocos días de aquella anécdota, llegó al pueblo un hombre bastante misterioso y taciturno. Todos, al verlo de inmediato, tomaban distancia, temiéndole sin aparente razón, ya que a primera vista era bastante notorio que se trataba de alguien que tenía algo que ver con el mal. De igual forma, por aquellos días uno de los jóvenes que visitaron el cementerio desapareció, y fue entonces que en el pueblo se notó un cambio. Las personas dejaron de ser amigables. Pronto se encerraban en sus casas. Le temían a la noche y a estar fuera de sus hogares, ya que en el ambiente definitivamente se sentía algo extraño y tenebroso. A la par de esto, una de las jóvenes resultó embarazada. La cual se decía era amante del cura del lugar. Fue así que pasaron los meses, y cuando por fin dio a luz, una supuesta pediatra se llevó al bebé para hacerle un chequeo médico. En ese momento era el cambio de turno, por lo cual había poco personal disponible en los pasillos. Sin embargo, a los pocos minutos, de la nada comenzaron a escucharse gritos por todo el piso. Aquello se convirtió en un caos. Nadie sabía nada. Todo mundo corría, hasta que por fin alguien lo vio con sus propios ojos. Resulta que una de las enfermeras se había encerrado con los bebés y, sin razón aparente, comenzó a atacarlos con un bisturí. Algunos de los padres, sin poder hacer nada, simplemente veían por el ventanal, mientras unos desesperados gritaban y pedían ayuda, y a los cuales nadie respondía. Otros buscaban a su alrededor algo con lo cual detener aquella masacre. La situación era una verdadera pesadilla, ya que no podían hacer nada. Fue entonces que algunos padres, en medio del desespero, quebraron los vidrios, los cuales ya estaban completamente llenos de sangre, y como pudieron entraron a la sala. Pero en ese momento ya era demasiado tarde, ya que aquella mujer se había cortado la garganta. Había hecho una masacre para después quitarse la vida a sí misma.
y dejar toda aquella situación sin una sola respuesta. Aquellos padres estaban completamente devastados, excepto aquella joven amante del párroco, quien actuaba como si estuviera drogada, fuera de sí, y de la cual al respecto de su bebé no había ni un solo rastro. Días después, mientras el terror y el dolor embargaba a todos en el pueblo, apareció una mujer, la cual dio parte a la policía de que un extraño individuo se veía rondar por el lugar de aquellos acontecimientos. Pronto comenzaron los rumores, y había quien creía saber que aquel individuo misterioso se trataba de un joven desaparecido meses atrás, el cual en alguna ocasión se le viera jugando a la ouija en el cementerio y riendo como un completo lunático. Nice. Sin embargo, aquella suposición plantaba dudas, ya que por alguna razón, se veía muy acabado, avejentado, tal como si aquello hubiera sucedido décadas atrás. Fue así que, preocupada la gente del pueblo comenzó a buscar una forma de detener las tragedias. Y entonces se formó un pequeño grupo de personas, las cuales parecían estar convencidas de que todo esto era obra de un demonio y sus seguidores. Por lo que de inmediato investigaron por todas partes. Visitaron a santeros, brujas, espiritistas y todo aquel que pudiera saber algo al respecto. Hasta que después de unos días, por fin dieron con un brujo. Uno el cual corroboró todos sus temores, y asegurando que para fortuna de aquella situación, existía una forma de acabar con todo aquello. Aquel brujo les dijo que para terminar con aquellas tragedias, debían devolver al demonio a su prisión, pero esto debía ser hecho a través de un ritual, utilizando la sangre más pura, la única que para entonces quedaba en el pueblo, por lo cual debían encontrar a aquel bebé, aquel producto de una relación maldita entre un párroco y una joven, y que además de encontrarlo, debían de considerar el hecho de que además existía un joven poseído, el cual cuidaba de aquel mausoleo. Y efectivamente, aquel al que se refería el brujo se trataba del individuo avejentado que hoy vigilaba el cementerio. Un extraño individuo que no solo deambulaba entre las tumbas, sino que en realidad estaba ahí para asegurarse de que la transición de aquel demonio al cuerpo del infante tuviera un rotundo éxito. Y es que todo esto era como una profecía en la cual un demonio debía ocupar el cuerpo de aquella criatura, el único recién nacido que existía el día de hoy en el pueblo, y que hasta ese momento, del cual nadie sabía absolutamente nada. Fue ahí que el brujo dio la clave asegurando que el ritual se llevaría a cabo en unos días, dando como fecha la noche de la luna nueva, a las 3 de la madrugada en punto, cumpliendo así con las condiciones adecuadas, en las que alguien se encargaría de llevar al bebé hasta aquella tumba, advirtiendo que intentarían bautizarlo en sangre de macho cabrío, propiciando así las condiciones para que aquel demonio tomara para siempre su lugar. Pero ¿quién estaba detrás de todo esto? ¿Quién era el que tenía en su poder a aquella criatura? Eso sería algo que dentro de unas cuantas noches más, aquel grupo descubriría. La fecha llegó, y en la noche de luna nueva,
Un grupo de 8 personas se reunieron con palos y machetes a las afueras del cementerio. De aquellos 8, solo uno de ellos llevaba una escopeta, dando como resultado 8 hombres con 7 armas blancas y una de fuego, como algo suficiente para acabar con semejante atrocidad. El grupo de los ahí presentes estaban dispuestos a dar la vida si es que era necesario, y no dejarían por nada en el mundo que aquel que se atreviera a entrar al cementerio esa noche cumpliera su cometido. Fue así que se plantaron y esperaron pacientemente en los alrededores de aquel mausoleo. El tiempo pasaba, y cuando faltaban apenas unos cuantos minutos para que dieran las 3 de la madrugada, fue entonces que por fin hizo su aparición aquel individuo misterioso. Aquel que apenas hace unos cuantos meses luciera como un joven, esa noche lucía aún más demacrado, casi en los huesos, como chupado, consumido, seco y completamente hipnotizado. Se trataba de un individuo sin voluntad propia, caminando directamente hacia aquel mausoleo y llevando consigo una enorme maleta en su espalda. Cada uno del grupo de los 8 estaban nerviosos, pero esperaron pacientemente. Y cuando aquel individuo misterioso abrió la reja de la cripta, los 8 miembros del grupo corrieron hacia la entrada, y al acceder, fue que lo vieron ahí. Aquel joven, casi en los huesos, estaba de pie frente a la tumba, sosteniendo un cuchillo al ras de su garganta. Y antes de que alguno de los 8 individuos pudiera hacer algo, el joven simplemente se enterró el cuchillo en el cuello. Para luego perder toda fuerza y simplemente dejarse caer al suelo. El shock paralizó por completo a 7 de los ahí presentes, y fue entonces que algo inesperado estaba por suceder. El 8º miembro, aquel que llevaba la escopeta, sin decir palabra alguna ni advertir absolutamente nada, comenzó a jalar el gatillo en repetidas ocasiones. Matando sorpresivamente y por la espalda a sus 7 acompañantes. Fue así que después de aquellas detonaciones, un silencio se apoderó del lugar. Silencio que no duraría mucho, ya que pronto unas pisadas rompieron con tan críptico momento. Dando paso a un grupo de inesperadas personas. Aquellas se tratarían de un hombre encapuchado con una canasta, al cual le seguirían 7 mujeres, cubiertas por túnicas rojas. Fue en ese momento que el individuo con la escopeta bajó su arma, se arrodilló en el suelo y apartó la mirada. Todo aquello estaba planeado. Aquella masacre no era más que una pequeña parte de un ritual, en el cual todas las piezas estaban colocadas. Fue así que el hombre que portaba la canasta se paró frente a la tumba, se quitó su capucha y descubrió su identidad. Este era el sacerdote del pueblo, el cual llevaba consigo a su propio hijo en una canasta negra, la cual colocó suavemente sobre aquella lápida. El antiguo sacerdote estaba complacido. Miró a su alrededor y se dio cuenta que había logrado su cometido.
El párroco agradeció al sobreviviente del grupo de los 8, asegurando que tal acción tendría recompensa más tarde, porque después de todo, aquel escenario no era fortuito, sino que desde hace mucho tiempo había sido planeado y esta vez por fin ejecutado. Fue en ese momento que una de las mujeres se acercó a la tumba y de entre su túnica sacó a una pequeña cría de cabra, alzándola en el aire y sosteniéndola justo encima de aquella canasta. Fue entonces que el párroco, mirando al cielo, sacó una daga y comenzó a cortarle el cuello al pobre animal. Fue así que poco a poco las gotas de sangre comenzaron a caer sobre la canasta, empapando al bebé, quien con los ojos abiertos y sin emitir sonido alguno, recibía el bautizo de sangre de aquel pobre animal. Todo quedó en silencio por unos cuantos segundos. Los ahí presentes se hincaron alrededor de aquella canasta, esperando pacientemente, hasta que de un momento a otro, un tétrico llanto del bebé rompió el silencio, haciéndose presente la vida nueva de alguien que en algún momento abandonó este lugar, pero que esa noche volvía para continuar lo que muchas décadas atrás alguien había interrumpido. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.